El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presenta En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? De nuevo con una edición sabatina con ustedes ya prácticamente en el año 2022. Como siempre, el programa para ofrecerles nuestra información del trabajo parlamentario que estamos cumpliendo aquí en el Congreso de la República. Pero lo hacemos conjuntamente siempre con la compañía de René Choque Alave. René. Buen día, doctor Flavio. Renovados saludos justamente en esta nueva edición de nuestro espacio sabatino. Hoy estamos precisamente 8 de enero del año 2022 y estamos conectados con todos nuestros amigos que justamente nos siguen todos los sábados en este horario. De inmediato les damos cuenta de algunas informaciones, el trabajo que estamos haciendo, temas que pueden ser de interés general y sobre todo del mundo educativo, del magisterio. Se ha dado esta norma relacionada al proceso de contratación docente para el año 2022. La norma salió el pasado jueves. Hoy vamos a desarrollarlo para orientarles mejor en qué consiste la norma. Pero eso para luego. En esta semana les quiero compartir que en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que tengo el gusto de presidirlo, hemos discutido, debatido, escuchado a la autoridad del Instituto Nacional de Salud sobre la necesidad, importancia, utilidad de tener una planta de vacunas. Si bien el INC ya tiene su tiempo, sus años, pero hay que poner sobre la mesa de la conversación para ver si el Perú ya deberíamos entrar a la era de la fabricación de nuestras propias vacunas. Así que, por supuesto que la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, esta semana hemos trabajado, por ejemplo, con el consultor presidencial Modesto Montoya. Estamos en una suerte de agenda única que planteó el propio presidente de la República en el sentido de trabajar la iniciativa de crear el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Hasta ahora, de las audiencias descentralizadas, de este tipo de foros virtuales que se desarrollan, del trabajo que está haciendo la comisión, digamos que las opiniones son favorables. Hay también voces opositoras, así que el trabajo continúa. La legislatura se ha ampliado hasta el día 17, habrá plenos en la siguiente semana todavía. Hay varias normas que están en avanzada, por lo menos la comisión tenemos 3 todavía normas que están para aprobarse en el pleno, ¿no? Entonces esperemos que así sea y así pues todavía en el periodo de febrero, ¿no?, marzo seguiremos trabajando. La idea es que este año sí o sí debe aprobarse el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, debe crearse, lo aprueba el Congreso por si acaso. Otro tema que quiero compartirles es relacionado al debate que se ha generado sobre el proyecto de ley 827, ley que modifica los artículos 113, 114, 123 de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, en el sentido de ya prácticamente entrar al mundo post pandemia de la digitalización de lo electrónico. Sobre las notificaciones electrónicas, si bien hay una norma que establece que estas notificaciones temporalmente se puedan practicar un poco como en el ánimo de que cuando pase la pandemia se volverá a lo de antes para cargar nuestros expedientes y nuestros papeles y las mesas de parte seguirán siendo las mismas de antes. Eso no va a volver a ser así. Hay que reconocer que eso no es así. Entonces este proyecto de ley de autoría de la congresista Tudela es que se pueda ya legalizar prácticamente la notificación electrónica permanente, la mesa de partes digital permanente. Sobre eso yo quiero pedirle también un comentario sobre René, porque siempre él ha estado a nivel del Ministerio de Justicia y todo el sector público, siempre comentando además casos, y conforme los sustentamos en la comisión, un mal ejemplo para que otros no se sientan criticados es el propio Congreso, que tú presentas un documento ahora, hasta las 5 no puedes hacerlo y después ya no, el sábado y domingo está bloqueado, entonces no puede ser. Entonces esperar la siguiente semana, lo que no debiera ser, ¿no? La administración pública
debería trabajar en forma permanente, y uno de esos aspectos sería prácticamente la presentación de documentos, por ejemplo, en cualquier momento que el ciudadano lo vea por conveniente y le sea admitido electrónicamente, y luego surta los efectos de su tramitación correspondiente. René ahí sobre eso va a tener la palabra seguramente. Yo quiero algo, no sé si René es importante para ti comentarlo o no, pero es un tema más político que lo técnico, que a lo que en realidad estamos trabajando, pero esta es una instancia política y lo político no puede estar al margen. La presidenta, expresidenta del Tribunal Constitucional, la señora María Elena Ledesma, se ha despachado un discurso, ¿no?, de despedida, cuando ese discurso debió ser un discurso de empiezo de gestión, ¿no? Entonces, incluso en cierto modo para mí, muy a pesar de los desacuerdos que podamos tener con la gestión actual de nuestro presidente, creo que hasta tiene un espíritu de falta de respeto a la investidura del presidente. A la hora que habla la señora Mariana Ledesma del Tribunal Constitucional, no es la hora, señora. Luego también el defensor del pueblo, que está, no sé si está defendiendo al pueblo o está defendiendo a los verdugos del pueblo, más bien. O sea, no tenemos defensor en la práctica, seamos claros. Ya su periodo se pasó, ya el Congreso tiene que apurar para elegir al nuevo defensor del pueblo. Pero lo cierto es que el defensor está haciendo un papelón en este momento al ponerse al lado de quienes, y no realmente al lado del pueblo, que está sufriendo muchas cosas en medio de la pandemia, y no hay quien lo defienda, y el defensor debiera ser el que haga ese trabajo. Asimismo, ustedes saben que hay una Junta Nacional de Justicia. Sí, pues nosotros quizá los que estamos un poco más cerca de la política, de las normas, sí sabemos. Ni nosotros lo sentimos, ustedes lo sienten. No lo sé. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo sobre si hay una buena elección de los jueces y fiscales en el país? ¿Se sanciona a los malos? ¿No? ¿Se reivindica a los buenos? ¿Qué está pasando? No pega, no genera un impacto, digamos, la Junta Nacional de Justicia, lo que reemplazaba la ex o anterior y corrupta, ¿no?, el Consejo Nacional de la Magistratura. Un tema sobre educación, que luego prefiero hablarlo, René, sobre educación intercultural bilingüe, que disculpen, con todo el respeto de los que, bueno, también yo soy quechua hablante, ¿no?, y queremos que las políticas de EIVES sirvan para reivindicar, fortalecer, mejorar el aprendizaje del idioma, y luego en el contexto cultural también se desarrolle, pero así no está siendo. Así que suena a estafa esto de EIB. Pero vamos con René, con los puntos de vista que tiene también sobre lo que lo planteo, René, y que tú también debes tener tu parecer sobre estos temas. Bien, doctor Flavio, interesante justamente los temas que has tocado. Vamos a iniciar nosotros complementando respecto justamente a este proyecto de ley que va a modificar lo que es la actual ley 2744, que está vigente a través de un texto único ordenado del año 2019. Haciendo un recuerdo, ¿no?, esta ley tiene su origen en el año 2001. Estamos prácticamente hacia 2 décadas, ¿no?, que, como decías muy bien, en las actuales circunstancias que atravesamos justamente requieren pues cambios profundos, no solo de esta, sino de otras. Entonces, cabe destacar necesariamente justamente el tema, por ejemplo, referido al horario de atención. De un tiempo a esta parte, prácticamente las entidades públicas, muy pocas se salvan, al haber adoptado justamente el trabajo remoto, prácticamente estaban cerradas las mesas de partes tradicionales que recibían la documentación. Ese es un primer aspecto. Y el otro es que, lamentablemente, las entidades, en este caso, no han implementado, pese a que existe una legislación, las mesas de partes virtuales. No está implementado. Entonces, esta normativa que justamente busca modificar va a permitir de que el ciudadano pueda presentar su escrito de manera electrónica en las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, eso creo que va a facilitar justamente para que el ciudadano no pueda tener esa barrera de parte de las entidades públicas. Entonces, creo que ya es un logro que debemos destacar en la Comisión justamente de Innovación y Ciencia y Tecnología, que ha aprobado por mayoría este proyecto de ley. Por unanimidad, René. En todo caso, haciendo la precisión, por unanimidad. Entonces, va a repercutir finalmente al tema justamente de beneficiar al usuario. Algo más que podemos agregar. En estos momentos, verificando todo lo que es justamente
las portales o los portales de transparencia de diversas entidades, muy pocas entidades tienen implementado este portal como corresponde, de acuerdo a la normativa vigente. Vamos a puntualizar aquí, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, vamos a decir, gobiernos regionales que reciben los escritos a través de un correo electrónico, después de 2 años justamente que estamos atravesando, y a la luz de las normas que se han dado para que se implemente ya con las tecnologías de información y comunicación, creo que lo único que se hace con ello es justamente perjudicar a los usuarios. Entonces esperemos que esto pueda ser aprobado en el Pleno y luego ser promulgado para que entre en vigencia en beneficio de los ciudadanos. Y con relación justamente al otro tema que tocabas, sobre el actuar, sobre el proceder de ciertas autoridades, realmente es totalmente cierto. Vamos a iniciar en estos momentos, por ejemplo, del Defensor del Pueblo. Hay que señalar de que inclusive su periodo ya está vencido, está pues ya actuando fuera de lo que corresponde justamente a su periodo, porque la designación es por 5 años. Se espera de que ya las instancias competentes justamente puedan buscar, pero aquí creo que lo que habría que hacer, lo que habría que buscar es que estos cargos deberían ser ocupados por concurso público, no como se hace actualmente. Entonces creo que en los momentos difíciles donde la ciudadanía justamente necesitaba que sea tutelado sus derechos, el Defensor del Pueblo lamentablemente no estaba. Y tú lo decías también en mención justamente a la expresidenta del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tendría que hablar a través de sus fallos, de sus sentencias, y nosotros vemos con mucha pena que en muchos de los casos las sentencias del Tribunal Constitucional dejan mucho que desear, y sin embargo se han dado la libertad justamente, como tú decías, en un momento, en un lugar inapropiado para cuestionar al presidente de la República, que evidentemente tampoco vamos a decir que es todo perfecto, pero hay lugares, hay momentos para hacer justamente los cuestionamientos. En todo caso, son temas que justamente van a meritar a futuro más comentarios. Y con relación al tema de la Junta Nacional de Justicia, realmente en estos momentos la provisionalidad en el Poder Judicial, así como en el Ministerio Público, campea. No ha habido ningún concurso desde el momento que justamente ya está en funcionamiento la Junta Nacional de Justicia, un concurso que se haya convocado o que esté en marcha. Menos, tampoco se ha avanzado con el tema de ratificación justamente de los jueces o de los fiscales. Solo para poner un ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los docentes, que muchas veces sataniza, los docentes tienen que ser evaluados, por ejemplo, para el ingreso, tienen que ser evaluados para ascenso, tienen que ser evaluados para lo que es para acceder a cargos, tienen que ser evaluados en su desempeño. Pero ¿qué ha ocurrido aquí con el Poder Judicial, con el Ministerio Público? La Junta Nacional de Justicia absolutamente muy poco trabajo ha hecho, fundamentalmente en el tema referido a la convocatoria para que nuevos jueces, nuevos fiscales puedan entrar justamente con el marco normativo legal vigente. Aunque hay un tema actual sobre las normas de contratos docentes 2022, yo te pediré una opinión breve, chiquito, sobre EIB. Eso vamos a desarrollar con más profundidad, pero incluso tenemos un proyecto de ley presentado sobre el tema. René, si te animas. Sí, es oportuno aclarar justamente sobre este tema de la educación intercultural bilingüe. Para nadie es un secreto, y creo que esto lo conocen con mucha amplitud, con mucho, digamos, realismo, los docentes que justamente participan en diversas actividades. Por ejemplo, en el tema de acceso, en el tema de ingreso, ¿no? Te pide que tienes que tener una acreditación en ello. También en el tema referido a lo que es los concursos para acceder a algunos cargos. Para el tema de desplazamiento, concretamente para reasignación, te pide EIB. Creo que la exigencia está muy bien. El problema está en que quiénes son los que justamente certifican y si realmente los docentes que están certificados merecen estar o no. Y en la práctica, si esta acreditación permite que justamente los docentes puedan desempeñarse en el aula haciendo uso justamente de esta lengua originaria. Creo que eso no está dándose. Y lamentablemente con la última norma que justamente vamos a comentar en su momento, de contratación docente para el año 2022, se está repitiendo con las mismas exigencias que no han dado resultados por muchos años. Bueno, pasamos a otro momento. Para matizar el programa, les compartimos a continuación algunos pedacitos de nuestras intervenciones en los plenos del Congreso de la República durante parte de la legislatura que ha venido desde agosto hasta diciembre, porque todavía continuamos. Véanlo con el compromiso de mejorar siempre representando a nuestra región. Yo soy quechua, señora presidenta. No jechuarunancani.
tuve que aprender vuestro idioma para poder enlazar comunicación como lo estoy haciendo el día de hoy, gracias a mis padres y a mi escuela pública y a mis profesores públicos. Allí tomando fuerza el principio de un militante, un voto. Porque eso es lo que queremos que se haga. Ya en los partidos hay que fortalecer, basta de cúpulas. Sin equilibrio no hay democracia. Pero cuando hablamos de equilibrio no es que hayan islas, cada quien aparte, sino es que haya puentes, haya conexión. Invocando el mensaje del sacerdote en la mañana, somos hermanos. Esos puentes para decirte, oye hermano, no hagas esto. Tranquilo, eso es el equilibrio, la alerta. Ya van a ir 3 meses de Congreso y solo hemos producido una ley, la ley Guzmán. Esa es la producción del Congreso. En 3 meses, una ley. ¿Y qué ley? Entonces, ¿cuándo vamos a darle honor a este Congreso para que realmente cumpla con su función esencial? Hay leyes que están esperando que se dé en este Congreso y no la estamos dando. Que después del bachillerato automático vengan los procesos de ingreso a las universidades para los programas de maestrías, posteriormente a los doctorados, a cargo del auspicio del Estado peruano. Porque la Asamblea Constituyente es una agenda nacional, no está lejos, está cerca, tenemos que asumirlo. Y entonces aquí le estamos quitando un derecho sagrado al pueblo, el derecho de participación y el de referéndum. Y eso no podemos vulnerar, no podemos cortarle. Un homenaje y un saludo a todos los jóvenes. Se entiende aquí no solamente de las prácticas preprofesionales, como aclaraba la congresista. No sé si ahí no queremos obstruir nada aquí, porque ¿quién podría tener el atrevimiento de votar en contra? Porque todos fuimos practicantes. Es un poco votar por nuestras propias memorias de lo que fuimos, de lo que pasamos. El practicante es el más puntual, el más responsable, el que más trabaja, el que le pone energía, le pone la cana, la sonrisa. Es el último en irse, el mejor vestido, el más respetuoso. El joven hace de todo en realidad y luego para nada se lo reconocen. En ese sentido, la Comisión de Ciencia propone al Pleno del Congreso esta ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque Científico Tecnológico de Puno, que será uno de los puntos de partida para la gran transformación largamente esperada por mis hermanos de Puno. Y como propósito de esta ley, reafirme el ansiado desarrollo tecnológico. Colegas parlamentarios, ciertamente el pueblo de Puno estará agradecido por esta importante iniciativa. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Bueno, a propósito justamente de lo que estamos anunciando, el pasado jueves 6 de enero en edición extraordinaria, el Diario Oficial del Peruano publicó el decreto supremo que modifica la norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación de profesores y su renovación. En el marco del contrato de servicio docente de la educación básica a que hace referencia la ley 30.328, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones aprobadas por Decreto Supremo 015-2020. Estamos hablando del Decreto Supremo 001-2022, que va a regir en todo caso la contratación docente 2022. Un poco de lo mismo de los años pasados, pero vamos a darle un pauteo, René, a modo de orientar también a nuestra gran audiencia magisterial. Sí, vamos a alcanzar algunos aspectos generales justamente que contiene esta norma, el Decreto Supremo 001, que en realidad modifica, ¿no?, el Decreto Supremo 015 del año 2020, que en sí establece en forma general este proceso de contratación para cada año. En ese sentido, vale aclarar eso, ¿no? Entonces, aspectos generales, ¿no?
Este proceso de contratación va a ser en función a lo que es el ranking que se estableció para el año 2019, en razón de que justamente ese año se tuvo pues el examen convocado para el ingreso, ¿no? Entonces esa es la base, ¿no? Eso es lo que los docentes tendrían que tener en cuenta, de que la base que va a ser para el proceso de contratación del año escolar 2022 para las funciones que corresponden justamente de docentes de los distintos niveles y modalidades, se va a usar ese ranking. Eso es un primer aspecto. Luego, aquí la norma establece esta situación de ratificación. Va a haber una evaluación de desempeño de los docentes que justamente han estado ejerciendo la función docente durante el año 2021 a través de una ficha, y eso justamente va a permitir que puedan ser ratificados. Y en un supuesto que no alcancen justamente esta ratificación, habrá una contratación excepcional. En líneas generales, justamente, es el procedimiento que regula esta norma que ha sido publicado precisamente el pasado jueves. Y aquí habría que hacer también algún aspecto que es bueno mencionar. El tema de los plazos, ¿no? Normalmente en el sector de educación se acostumbra de que al primer día hábil del mes de marzo, todos los docentes deberían estar justamente en la institución educativa. Y para garantizar eso, ¿qué se tiene que tener? Se tiene que tener un cronograma donde se tenga establecido, por ejemplo, cuándo es el plazo límite que tienen las IGEDs para poder emitir las resoluciones de contrato. En esta norma simplemente encontramos que señala, por ejemplo, a la cuarta semana del mes de enero se debe tener las ratificaciones, pero no establece en forma expresa cuándo deben emitirse justamente estos actos administrativos de contrato. En todo caso, observamos en ese aspecto de que imaginamos hay una omisión, pero el Ministerio en todo caso va a esto precisar a través de un oficio, como que ha sido ya costumbre, ¿no? Al parecer se va a continuar con eso, porque en esta norma debió indicar justamente las fechas máximas, los plazos, los límites, los intervalos de tiempo en la que tienen que emitirse estos actos administrativos. Entonces, en resumen, vamos a señalar, rige el cuadro de méritos del año 2019, va a haber un proceso de evaluación de desempeño para ratificación. Si en caso que eso no ocurre, entonces habrá una convocatoria excepcional. Y también aquí es bueno agregar, también van a tener una prioridad los docentes que justamente han estado formándose vía este programa PRONADEC, ¿no? Que tienen una prioridad, y sobre eso también se ha generado bastante controversia. Los docentes que normalmente participan en los exámenes, por ejemplo, tienen este argumento. Se concursa junto con ellos, pero muchas veces los docentes que justamente han accedido a esas becas salen desaprobados. Entonces ellos se preguntan, ¿no? ¿Cómo es posible que resulten desaprobados y luego, bajo esta modalidad de contratación, sean los que sean favorecidos, ¿no? Valga la aclaración. Entonces son temas que realmente va a generar problemas. En todo caso, debería de avanzarse para que al 1 de marzo justamente se tenga, como ya es casi costumbre en estos últimos años, el personal docente garantizado en cada una de las instituciones educativas. Bien, antes de ir a actualidad normativa con René Choque Alave, yo quería también precisar este tema. Ayer, bueno, que además hemos vivido un sismo a las 5:30 de la mañana, del 5,6%, así que hemos pasado por unos nervios aquí en la capital. El día jueves en la noche también se han reunido vía virtual, se están reuniendo los contratados a nivel nacional, justamente para mostrar su desacuerdo sobre por qué los becarios tienen preferencia. Que se contratan, dicen, pero en lugares inhóspitos, no lejanos, como dice la norma. ¿Y por qué? Ponen ejemplos de que en ciudades, en plazas cerca, la plaza de armas, dicen inclusive. Espero que haya una razonabilidad ahí de parte de ellos, del ministerio también, para que haya una buena gestión y no genere conflictos este tema. Vamos ahora sí con actualidad normativa con René Choque Alave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad Normativa. Iniciamos Actualidad Normativa, siempre espacio orientado para dar cuenta de las principales normas que justamente se emiten a través del diario oficial El Peruano. Vamos a dar cuenta rápidamente algo referido al contexto actual. Estamos en una situación de emergencia sanitaria que no solo se vive a nivel de cada una de las regiones, sino a nivel de todo el Perú y a nivel mundial. En ese sentido, justamente se ha emitido el Decreto Supremo 002-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, por el que justamente se está disponiendo
algunas medidas de carácter sanitario para que toda la población justamente pueda acatar. Y esto va a tener justamente una vigencia hasta el 16 de enero del año 2022. Sobre eso tenemos que señalar de que ya es costumbre de que esto se amplía. Momentáneamente está hasta el próximo 16 de enero del año 2022. Y aquí también igual se han establecido justamente los niveles de riesgo en la que están cada una de las provincias para que puedan tomar en cuenta de manera muy responsable para que esto justamente pueda de alguna forma mermar en los efectos que tiene lamentablemente esta pandemia que atraviesa el mundo. También vamos a dar cuenta de la ley 31.390, es la ley que justamente reconoce a los auxiliares como parte de la comunidad educativa en la Ley General de Educación. Solamente un breve comentario, la ley 28044 efectivamente es la que regula las características del sistema educativo, lo que es, por ejemplo, en este caso, la primera instancia de gestión del sistema, la institución educativa, quienes conforman la comunidad educativa. Entonces, efectivamente, no había una regulación para que puedan ser considerados los auxiliares como parte de esta comunidad educativa. Con esta ley, justamente van a formar parte de esta comunidad educativa. Igualmente, damos cuenta de esta resolución 004-2022 de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Es la directiva que justamente aprueba disposiciones para el arrendamiento de predios estatales. Bueno, es una regulación que en cierto modo en varias ocasiones hemos visto de que hay entidades del gobierno central que pese a tener locales, lo que hacen es alquilar otros locales. Estamos en una emergencia sanitaria, creo que los recursos económicos se tienen que usar como corresponde, en austeridad. Ojalá que esto no, digamos, trascienda en buscar lujos, porque finalmente afecta a la economía de los peruanos. Se debería de priorizar fundamentalmente lo que es en estos momentos el tema de la salud. Entonces, los que quieren tener mayor información, se tiene una nueva norma respecto al arrendamiento de predios estatales. Asimismo, esta semana se ha publicado el Decreto Supremo 001-2022, que justamente convoca a las elecciones regionales y municipales. Ya, como es de conocimiento, estamos próximos a que esto se pueda celebrar para que tengamos en el año 2023 nuevas autoridades regionales, así como locales, en el nivel provincial, así como en el nivel distrital. Entonces, estas elecciones se van a llevar el 2 de octubre del año en curso, tanto para alcaldes provinciales y distritales, así como para los gobernadores. Igualmente tenemos la resolución administrativa 001-2022 del Poder Judicial, concretamente de la Presidencia del Consejo Ejecutivo. Bueno, la Presidencia del Consejo del Poder Judicial, concretamente Consejo Ejecutivo, está disponiendo el trabajo remoto a partir del 6 de enero. Ya no habla aquí del trabajo presencial, porque antes de esta norma se cumplía de manera mixta, ¿no? Una parte era trabajo remoto y la otra parte era trabajo presencial. Pero aquí habría que, en todo caso, exaltar. Lamentablemente, uno de los sectores que ha sido bastante afectado con la situación de la pandemia son los justiciables. Vemos con mucha preocupación de que hay casos, por ejemplo, de vistas de causa que se están programando para el año 2023, para el año 2024, y siempre vamos a hacer esta referencia. Ya durante el estado de emergencia ya no se atiende de manera presencial. Entonces, ¿qué implica? Implica pues que el secretario, los auxiliares jurisdiccionales, el mismo juez, no tiene al frente una persona que esté tal vez interrumpiendo su trabajo. Por tanto, ¿eso a qué debe conllevar? A que exista al menos celeridad. Y lo que no se ha dado es eso. Al parecer, en muchas entidades públicas, y aquí no es ajeno al Poder Judicial, al parecer ha habido una paralización en el tiempo. Entonces, lo que se busca es que a través de este trabajo remoto pueda darse mayor celeridad justamente en los expedientes judiciales que se tramitan a nivel del Poder Judicial. Bien, ha sido todo por hoy. Nosotros nos despedimos con este segmento hasta nuestra próxima edición. Que tengan un bonito día. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bien, ya para despedirnos, a vacunarse, se dijo. Una pena esto de la tercera ola, el Omicron, nuestra región no está libre, últimos en vacunación. Chocante esta realidad, pero es nuestra realidad, ¿no? A vacunarse, todos nos tenemos que vacunar, a protegernos. Este fin de semana seguimos en algunas actividades con nuestros queridos deportistas. Nos preguntan sobre la semana de representación, será en este mes de enero del 24 al 28 de enero.
y la habitual, ya institucionalizada prácticamente, la conferencia de prensa de los 5 congresistas será el día martes 25 y en este mes le corresponde a Azángaro. En Azángaro estaremos a las 10 de la mañana. La gente de Chupa nos preguntaba ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo? Ese martes por la mañana en Azángaro y por la tarde estaremos en Chupa. La gente nos pregunta también ¿cómo es esto del tema de la relación con el presidente, con el gobierno? Si Perú Libre ganó las elecciones, pero ¿por qué no está en el gobierno? Dicen que no tiene ningún ministerio. Es verdad, no tenemos ningún ministerio. Pero estamos apoyando políticamente porque nosotros, más allá de una persona, apoyamos las grandes demandas del pueblo. Eso, en esa dirección estamos inquebrantables. Nadie nos va a torcer. Hacia allí vamos. Entonces el gobierno es algo temporal, ¿no? Y algunos están efectivamente abusando de su posición, de estar en el gobierno por un momento, es los famosos, como dice el dicho, sus 5 minutos de gloria. Este video editado por nuestro partido, la Oficina de Comunicaciones, creo que es muy ilustrativo. Mejor se lo compartimos y cómo están las cosas en el momento. Sobre todo este mensaje dirigido para nuestros militantes y simpatizantes de Perú Libre. Y con eso nos despedimos hasta nuestra próxima edición. Buen fin de semana, como siempre, volveremos. Desde que Perú Libre ganó las elecciones presidenciales, los grupos de poder han visto en peligro sus intereses. Para ellos, era muy arriesgado tener un gobierno aliado de Perú Libre, un partido político estructurado y que logró derrotar a la derecha y a su millonaria campaña de terror mediático en favor de Keiko Fujimori. Era muy peligroso tener un pueblo organizado alrededor de Perú Libre, con un ideario progresista y transformador, y con un presidente decidido a hacer cambios profundos en favor del pueblo. Ante este peligro, los grupos de poder impulsaron una intensa campaña de difamación mediática y un ataque judicial contra los líderes de Perú Libre, en especial contra Vladimir Cerrón, ataques basados en calumnias pseudo-periodísticas. Además, crearon inestabilidad política golpeando desde sus bancadas fascistas en el Congreso, que censuraban y destituían a quienes no coincidían con la ideología neoliberal. Frente a esta presión, Castillo prefirió ceder antes que enfrentar los golpes de la derecha. Y ahora esta derecha tiene mejores condiciones para derrocar al presidente Castillo. Y desde que el presidente Castillo le pidió la renuncia al premier Guido Bellido, reconocidos personajes de la derecha junto a los caviares tomaron los ministerios con Mirta Vázquez a la cabeza, decisión que fue aplaudida y felicitada por los medios de comunicación, voceros de la CONFIEP. Los caviares gobiernan, así vamos, y vamos bien porque esto significa un retroceso de Cerrón y un avance de un proyecto diferente. Los caviares adormecen los reclamos del pueblo. Ellos juran que van a hacer cambios y hablan en nombre del pueblo, pero siempre actúan al servicio de los grupos de poder. Los caviares están organizados en agrupaciones como Patria Roja, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, el Frente Amplio, el Partido Humanista y algunos partidos de centro. Los caviares son la servidumbre de la derecha, con discurso de izquierda. Por eso son expertos en desprestigiar la lucha de la verdadera izquierda. Los caviares están cogobernando con partidos de la derecha, como Alianza para el Progreso, Acción Popular y Somos Perú. Por supuesto, también están cogobernando con los paisanos chotanos de Pedro Castillo, pero los caviares tienen la mayoría de los cargos públicos del Estado. Un caviar es la derecha que se camufla y se presenta como izquierda. Mirta Vázquez Chiquilín fue congresista del Frente Amplio y ahora es la presidenta del Consejo de Ministros. Anaí Durán Guevara fue militante de Nuevo Perú y candidata al Parlamento Andino de Juntos por el Perú y ahora es la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hernando Ceballos Flores fue congresista por Piura del Frente Amplio y ahora es el ministro de Salud. Pedro Franque fue asesor de la candidata Verónica Mendoza y militante del partido Juntos por el Perú, y ahora es el ministro de Economía y Finanzas. Víctor Maita Frisancho fue candidato al Parlamento Andino del Frente Amplio
y ahora es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Roberto Sánchez Palomino, y es nada menos que el actual presidente del partido político Juntos por el Perú, y ahora es el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rosendo Serna Román, militante de Juntos por el Perú. Es ahora el nuevo ministro de Educación, y a pesar que dijo que renunciaría a Juntos por el Perú, queda demostrado que son los caviares los que administran a este gobierno. Hasta los candidatos al Congreso de Juntos por el Perú y que perdieron las elecciones han sido nombrados en los diferentes directorios y jefaturas de este gobierno caviar. César Sánchez Miller, nombrado por el Mincetur como director de las oficinas comerciales del Perú en el exterior. Richard Meneses Guayanay, designado por el Ministerio de la Mujer como miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho. Dante Talledo Chumpitasi, nombrado por Promperú como director de coordinación de las oficinas regionales de la Comisión de Promoción del Perú. Eliana Pérez Barnechea, nombrada por el Ministerio de la Mujer como miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo. Ernesto Zunini Yerren, designado por el Mincetur como director de la Dirección de Desarrollo Artesanal. Janet Cubas Carranza, nombrada como la directora de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del Ministerio del Interior. Jonathan Coronado Flores, designado por el Mincetur como director de Facilitación y Cultura Turística de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico. Richard González Salcedo, nombrado por el Ministerio de la Mujer como miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Puno. Cintia Vaquerizo Rojas, designada por el Ministerio de Educación como la nueva jefa de la Oficina de Diálogo. Sergio Tejada Galindo, nombrado por el INAVIF como director ejecutivo del Programa Nacional para el Bienestar Familiar. Víctor Rodríguez Rabanal, nombrado en la jefatura del Gabinete de Asesores del Ministerio de Educación. Lucía Albite Sosa, designada por el Ministerio de la Mujer como la directora segunda de la Oficina de Cooperación Internacional. Yanina Bendaño Vilca, nombrada como la jefa de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Mincetur. Y este video tendría que durar al menos 1 hora para nombrar a todos los candidatos al Congreso y al Parlamento andino y demás militantes caviares que perdieron las elecciones y que ahora ocupan cargos públicos en el gobierno de Pedro Castillo. Esto deja bien en claro la protección mediática de la que gozan los caviares. Y es así que Perú Libre actualmente no tiene ninguna responsabilidad en las decisiones de este gobierno. Castillo se alejó de Perú Libre y de su ideario, y por ende arrojó al olvido sus promesas de cambios a favor del pueblo, y ha convertido a su gobierno en un gobierno con olor, color y sabor a derecha caviar. ¡Abajo los caviares de la derecha! ¡Abajo la persecución política y judicial! ¡Abajo! Los caviares jamás se enfrentaron a la violencia fascista, ni durmieron en las calles haciendo vigilias frente al Jurado Nacional de Elecciones, ni fueron calumniados por la prensa derechista. Los caviares jamás se fajaron en las calles para llevar a la presidencia a Pedro Castillo, ni se comprometieron con el pueblo a hacer cambio alguno. Fue Perú Libre quien hizo ese compromiso y fue quien derrotó en las urnas a la derecha fascista. Y es Perú Libre quien tiene hoy el firme compromiso de seguir luchando por cambios profundos en favor del pueblo. Es Perú Libre quien ahora está recolectando las firmas para cambiar la Constitución. Y es Perú Libre, el partido del pueblo, quien sufre una intensa persecución política, mediática y judicial contra sus principales líderes, porque saben que Perú Libre jamás se arrodillará ante los grupos de poder y seguirá luchando incansable por llevar a cabo las propuestas del ideario, y por ende seguirá exigiendo a Pedro Castillo que cumpla las promesas de campaña, porque él ganó las elecciones por ese compromiso que hizo con los humildes. Ganó con el sacrificio de muchos simpatizantes que se enfrentaron valientemente contra los poderes fácticos, y lo hicieron con coraje, porque creyeron en el cambio, ese cambio esperado por generaciones. Y es por eso que Perú Libre, desde aquí, le dice al presidente Castillo que tiene la obligación moral y social de cumplir con las promesas al pueblo. Y en esa lucha por cambios profundos estará Perú Libre junto al pueblo, porque nacimos de las luchas del pueblo y somos la fuerza nacida del pueblo.
y estamos resueltos a seguir adelante hasta más allá de la victoria. En las tareas más difíciles, camaradas, tiene que estar el partido. Es Perú Libre contra todo el sistema. Levanta el brazo, compañero, cierra el puño, compañero, dale duro, compañero, que el pueblo vencerá. Hombro a hombro, compañero, campesino y obrero, cierra filas, compañero, en la lucha popular. Mira bien al enemigo, disfrazado se presenta, a pedirte que lo apoyes para entrar en el poder. Tú ya sabes la derecha, el sector imperialista, traidor y entreguista que al pueblo quiere joder. Si el gobierno se les